Hola, capítulo 6 de Naturalmente Sostenibles. Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Carla Fuentes, soy la conductora de este programa y como ya sabrán, estamos en cada capítulo junto a Juan de Solminiac. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo estáis, Carla? Todo muy bien, gracias. Aquí nuevamente en un nuevo capítulo de nuestro programa. Así que muy contento y muy feliz por conversar de estos temas que tanto nos interesan. Súper. Oye, algo que no les habíamos dicho en los programas anteriores es que, por supuesto, pueden ver todos nuestros capítulos. Estamos en YouTube, en la cuenta de Somos con Soul. También nos pueden escuchar a través de Spotify. Y, por supuesto, nos pueden hacer llegar sus comentarios, propuestas de temas, propuestas de entrevistados. Estamos totalmente abiertos y disponibles para poder avanzar y hacer un contenido que sea valioso para todos los que estamos interesados en este tema. Así que Y todo sin... comentario muy Sí. bienvenido para que esto también lo hacemos entre todos. Así que así se genera cultura. Totalmente. Oye, y el tema de hoy día vamos a hablar de factores ESG, el equilibrio de los factores ESG dentro de la empresa, dentro de los directorios, la relevancia que tiene, está dentro de las prioridades, y para eso tenemos un gran invitado el día de hoy que lo voy a ingresar inmediatamente. Estamos con Matías Verdugo. Hola Muy buenos Matías, días, ¿cómo estás? muy buenos días. Matías. Bien, gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptarla. Matías es el presidente del Directorio de Acción Empresas. Matías es ingeniero civil de la Universidad Católica y además es gerente general de Empresas SB, que tiene marcas que probablemente conocen como Salcobrand y Preunic. Desde el 2007 que está en la empresa y desde el 2013 que es su gerente general. Entonces, claramente la conversación que tengamos hoy día es con una amplia experiencia dentro de unas empresas muy relevantes dentro del país, donde la sostenibilidad suponemos que es un factor relevante y además por tu rol que tienes en Acción Empresas. Así es. Carla, Juan, bueno, muchas gracias por invitarme. Sí, efectivamente, el tema sostenibilidad para nosotros, por lo menos desde Acción Empresa y también desde Empresa SB, es un tema muy importante. Bueno, Acción Empresa es una de las organizaciones en el país que impulsa la sostenibilidad. Impulsamos el crecimiento sostenible, el hacer empresa de una manera que sea sostenible en el tiempo. Y Acción Empresas es el representante en Chile del World Business Council for Sustainability Development, que es una organización mundial que impulsa la sostenibilidad desde una mirada muy pragmática, desde una mirada empresarial. Buscamos que las mismas empresas se tensionen, se desafíen a incorporar la sostenibilidad dentro de sus estrategias y meterla como parte integral del negocio. Y en Empresa SB nosotros obviamente intentamos hacer algo parecido. Creemos fuertemente que esta mirada sostenible, esta mirada de equilibrio de los stakeholders nos permite ir impulsando el negocio de una manera, valga la redundancia, sostenible. Me imagino Oye, que ahí hay un montón de desafíos y con eso quiero darle ahí la palabra a Juan para que podamos entrar y presentar directamente el tema que nos convoca. Muy bien. Qué interesante lo que acabáis de decir, porque claramente es el tema que queremos conversar contigo, porque cómo integrar la sostenibilidad dentro de la empresa es un desafío sumamente relevante. Y en ese sentido, dado algunos estudios que nosotros hemos ido revisando y preparando esta conversación, vemos que la sostenibilidad no es una prioridad para los directorios, y esto de cara a que, de acuerdo a un estudio que realizó el Instituto de Directores de Chile, la sostenibilidad aparece en el último lugar dentro de la agenda de los directores para este año. Entonces eso ya nos da una señal de dónde está este tema, que no es No, tan no es muy prioritario. buena noticia ese dato, no es muy No, optimista. no es muy, claro, no es muy buena noticia. Y por otro lado, cuando se les preguntó que cuál consideras que el cambio más significativo en el papel y la responsabilidad de los directores de las empresas en la actualidad, el tema de la sostenibilidad aparece en el quinto lugar de 8. Entonces, chuta, esto es como bien alarmante y por eso es interesante poder conocer tu opinión, porque más aún, revisando un estudio que lanzó Ipsos hace poco, vemos que los chilenos no ven el tema de la sostenibilidad, no lo conocen, no logran
y esto porque el 50% no sabe o qué es lo que es la sostenibilidad, el 25% dice tener alguna vaga concepción de este tema, y el otro 25% dice que sí, bueno, hay un leve incremento con respecto al año 2023, eso es quizá una gotita de esperanza, pero muy leve. Entonces aquí, Matías, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué es lo que, dentro de tu labor que tú mencionabas, esto de acción en empresas, cómo ves el avance? Si hay avance, no hay avance, ¿cómo? ¿Y es prioritario o no? Porque las cifras y los datos no son muy alentadores. La verdad que la encuesta esa no, o el resultado de la encuesta no ayuda mucho ni para esta conversación ni para el tema de la sostenibilidad. Pero mira, partamos desde ahí. Lo primero es que no estoy de acuerdo con la frase y no estoy de acuerdo con la medición, mi opinión. ¿Y por qué lo digo? Porque, por ejemplo, si nosotros miramos un poco el espectro de empresas que hay en nuestro país, miramos las multinacionales, por ejemplo. Las multinacionales tienen una preocupación muy grande por el tema de sostenibilidad. Está incorporado dentro de sus planes estratégicos. Hay una dirección desde sus matices en el extranjero y hay una suerte de mandato a los ejecutivos acá en Chile de hacer las cosas de una cierta manera. Por lo tanto, no conozco el detalle de ese estudio, pero conozco sí muchos ejecutivos de empresas multinacionales y puedo dar fe que el tema sostenibilidad está entretejido en su estrategia. Segundo, cuando miramos las empresas más sofisticadas acá en Chile, los principales empresarios, también veo una preocupación, quizás con algunos matices, con algunas distorsiones por temas de urgencias. Por ejemplo, vi ahí que salía el tema de los ciberataques como la principal preocupación. Eso es una urgencia, porque si te atacan tu empresa, la verdad que los va a pasar muy mal. El esfuerzo que hay que hacer en la sostenibilidad es un esfuerzo más permanente, es un esfuerzo más en el tiempo, y no hay resultados rápidos. Por ejemplo, si yo adquiero alguna tecnología, puede ser que mejore mi capacidad frente a un ciberataque de una manera relevante. En el tema de la sostenibilidad es un progreso mucho más lento y tiene que ser un esfuerzo permanente. ¿Será que Ahora, por entonces hay último, como En los el último conceptos lugar, de, espérame, como el concepto de prioridad y urgencia a lo mejor se confunden y dado que la sostenibilidad es una cosa más de largo plazo, si es que lo tenéis más o menos controlado, o no sé, controlada es la palabra, como más o menos cubierto y lo estás haciendo, evidentemente a lo mejor no es una prioridad porque no tiene algo que te está explotando en la cara. claro, salvo que como tengas hacerlo más algún evento, funcional. salvo que tengas algún evento climático, por ejemplo, que sí te pueda generar una urgencia. Eso, ahí sí, probablemente, si hubiéramos vivido algún evento climático los últimos días, probablemente esa encuesta habría cambiado. Si estuviéramos haciendo esta encuesta en marzo, recién salido de los incendios de Valparaíso, probablemente el tema del cambio climático o la sostenibilidad hubiese estado mucho más arriba en el ranking. Claro. Pero, Es pero muy van pasando. susceptible a la contingencia. Yo creo que las encuestas en general, las opiniones de las personas van adaptándose, el ser humano se va adaptando a los cambios de su entorno y muy probablemente si hoy día tenemos una conversación, vamos a hablar de lo que pasó ayer o anteayer. Lo que pasó hace 6 meses, 8 meses, muy probablemente que esté un poquito escondido en nuestra memoria de largo plazo. Pero ahí, entonces, Matías, ¿cómo se hace? Porque, o sea, de acuerdo al estudio del Instituto de Directores, que la sostenibilidad aparezca en el último lugar, ¿qué señal nos da eso? O sea, es como que no está, porque tú bien dices que esto es una agenda de largo plazo, yo también la entiendo, me toca muchas veces lidiar y transmitir que es una agenda de largo plazo, que no se ven los resultados inmediatamente. Entonces, que aparezca en el último lugar, igual como que me cuesta un poco entender que aparezca en el último lugar, porque... Sí, cuesta entenderlo porque probablemente, no sé, el año 2019 Chile iba a ser el escenario de la COP y probablemente todos estábamos hablando de cambio climático. Entonces, sí creo que el tema o las opiniones en estos temas son muy dependientes de lo que esté pasando en el contexto. Hoy día estamos en un contexto de, bueno, hoy día salió el IPC un poquito más moderado, una buena noticia, pero estamos en un contexto de una economía media complicada, media estancada, estamos en un contexto de delincuencia, entonces es muy probable que hablemos mucho de eso. Pero quiero volver atrás y quiero dar una buena noticia.
Yo lo que veo desde Acción Empresa y lo que veo desde Empresa SB es que sí hay una preocupación por la sostenibilidad, al menos en el mundo donde yo me muevo. Y es un entendimiento de que esta mirada en equilibrio de los distintos stakeholders es clave para que la empresa se pueda proyectar de mejor manera al futuro. Si nosotros metemos la sostenibilidad, la hacemos conversar de la mano con la estrategia de la compañía, de manera que hagamos una estrategia de desarrollo sostenible. Ese es el concepto que tenemos, desarrollo sostenible. Yo no saco nada con tener un buen mes de resultados, con tener una buena campaña comercial de marketing. Las empresas se juegan el partido en el largo plazo. Tú puedes tener un buen año, tú puedes tener un buen semestre, pero nosotros desde Empresa SB miramos este partido mucho más a largo plazo. Desde Acción Empresa también miramos mucho más a largo plazo. ¿Y cómo se Entonces, incorporó, perdón, Matías, perdón, cómo se incorporó eso? Porque eso es muy de ADN. Tener esa mirada de largo plazo es muy de ADN. Y eso es, yo creo, o sea, en general las personas ven al 31 de diciembre y están viendo el bono. ¿Qué cambio ustedes cuando tú hablas? O sea, qué ¿Cómo se logra esperanzador, eso, esa visión? claro, qué esperanzador que se haya logrado transformar una empresa y tener que al final esa visión de largo plazo y decir, oye, el desarrollo sostenible, todos estos conceptos que para mí son como agua, que porque sí, hacen mira, bien por el espíritu. ¿Cachai? Juan, yo soy una persona que cree en la empresa privada como una parte del desarrollo del entorno del país. ¿Ah? Yo fui criado y estudié y aprendí que la empresa privada tiene que comportarse de buena manera y ser parte del desarrollo de la sociedad del país. También creo que en nuestro país, soy un convencido, tenemos un nivel de empresarios y un nivel de ejecutivos muy bueno. Siempre hay excepciones, siempre hay problemas. Estamos viendo hoy día en las noticias también hartos problemas en eso, pero la gran mayoría son buenos empresarios. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Pues nuestro país vivió eventos muy complicados el año 2019, después tuvimos una pandemia y la recuperación desde las empresas fue siempre muy potente. Cuando uno mira lo que pasa en el resto de la región, en el resto de la región murió gente por la pandemia, Chile en general se comportó de una mejor manera y con un protagonismo muy potente de parte de las empresas y los empresarios. Entonces, lo primero es que yo creo en las empresas y los empresarios y los ejecutivos como un motor de desarrollo del país, como un motor de erradicación de la pobreza, como un motor de mirada responsable del entorno, de las familias que están involucradas en una empresa, de los colaboradores que están involucrados en una empresa. Esa es mi mirada, mi opinión. Pero también yo tengo la suerte de estar en un grupo empresarial donde los accionistas creen en esto fuertemente. Los accionistas tienen una mirada muy de largo plazo de hacer los negocios, de desarrollar la empresa, y eso obviamente es un tremendo plus para esto. Pero también veo desde Acción Empresa, quizás empresas más pequeñitas, donde igual hay ejecutivos, hay colaboradores de las empresas que tienen ganas de hacer esto y finalmente igual tienen el apoyo. ¿Ah? Yo creo que independiente si esto es una multinacional donde las instrucciones vienen de afuera o una empresa local con una visión sofisticada, responsable, o una empresa pequeñita, siempre lo importante es avanzar y meternos, creernos el tema de la sostenibilidad y avanzar. Yo estuve el otro día en una conversación con gente de Europa, principalmente Alemania, y ellos creen que si no tenemos una acción potente sobre el cambio climático, casi como que el mundo va a desaparecer. Claro, ellos tienen los otros problemas de la sostenibilidad medio resueltos. En Alemania el tema de la pobreza es bastante bajo y, y, el, y sus temas de gobernanza también están mayormente resueltos. Por lo tanto, cuando miramos el ESG, para ellos el tema de cambio climático es tremendamente relevante, es una urgencia brutal. Mm, mm, Ellos son los alemanes. ¿Ah? En Estados Unidos quizás creen menos en el tema del cambio climático. Acá en Latinoamérica yo creo que creemos harto y nos preocupamos y nos hacemos cargo y hay un montón de normas y leyes para, por ejemplo, reciclaje, que son buenas ideas. La eliminación de las bolsas, que tanto para el consumidor como para los comercios fue un tema, fue una cosa traumática hace algunos años atrás. Hoy día vemos que ya el país se acostumbró a no usar bolsas Mm. plásticas. Eso es muy buena noticia. Y nuestro país ha avanzado en muchas cosas en ese aspecto. Entonces, si bien
Claro, hay menos urgencia, no me gusta el resultado de la encuesta, pero creo que nuestro país sí se ha hecho cargo y hemos avanzado bastante en temas de sostenibilidad cuando nos comparamos con el resto de la región. No nos Oye, podemos me quiero comparar, tomar, no hay que compararse con Singapur, con Nueva Zelanda, eso la verdad que son comparaciones odiosas. Nosotros estamos insertos en Latinoamérica, hay que entender la realidad donde estamos y actuar conforme a lo que estamos haciendo acá. Si nos queremos comparar con Singapur, lo único que vamos a generar es frustración y nos vamos a inmovilizar. oye, me quiero tomar de un poco de lo que estabas hablando, como va a hablar de los temas. Ya. Da el ejemplo de tema cuando cambio climático, si es prioridad, y, y quiero entonces que vayamos a este tema. ¿Hay un equilibrio en las prioridades y proyectos ESG dentro de las empresas? Hay dentro de la encuesta Ipsos, que tiene que ver más con percepción, también de las siguientes acciones, dice que pueden realizar las empresas en el ámbito económico, ambiental y social para contribuir al desarrollo sostenible. ¿Cuáles son las tres más importantes para usted? La mitad de las personas habla más de acciones más ambientales. Ahí tenemos como un dato que poner en la olla. Después, en el cuarto pulso de sostenibilidad de ADAPSI con la Cámara de Comercio de Santiago y Acción Empresas que lanzaron hace poco, de hecho en el capítulo anterior estuvimos hablando con Manuel José Pau sobre esto, dentro de los resultados, eh, hay, una de las conclusiones en el fondo, y si comparamos cuáles son las prioridades o los temas más prioritarios que declaran las empresas, versus la cantidad de proyectos que tienen en las distintas áreas, se ve y se podría pensar que hay una especie de contradicción entre lo que considero prioritario y las temáticas en las que estoy abordando en lo concreto ciertos temas. ¿Cómo ves tú esta lógica de hay un equilibrio en el tipo de proyectos, en el tipo de énfasis y de prioridad que le dan las empresas a las tres áreas de los factores ESG o los distintos temas del triple impacto, qué sé yo? ¿O crees que hay más, se inclina la balanza más hacia uno o hacia otro? Yo creo que la balanza se inclina. Creo que hay una tendencia natural a asociar sostenibilidad con cambio climático. Eso como, es una asociatividad bastante natural. Pero tenemos que entender ¿Encontrar que que es malo eso? ¿Encontrar que es malo eso? ¿O que le hace no, mal no, al concepto o no, algo? no es malo porque, como dije antes, todo lo que sume a la sostenibilidad es positivo. ¿Eh? Pero me gustaría que fuese más balanceado. Yo creo que no lo es. Eh, Incluso cuando hablamos de ESG, yo creo que hay mucha gente que no sabe lo que es ESG. Y ahí está lo primero, entender que la sostenibilidad ha sido de alguna manera categorizada en estos tres elementos. Cambio climático, todo lo que es la responsabilidad social en específico y después el tema de gobernanza. Y quiero llevarte por un paseo los últimos años, lo que ha pasado en nuestro país. Por ejemplo, cuando estábamos en el año 2018-19, era la antesala de la COP, iba a ser acá en Chile y todos hablábamos de cambio climático. Y había un montón de normas y cosas en función del cambio climático. Y eso es muy positivo porque se avanza ahí. Ahora, obviamente se desequilibra porque nadie hablaba ni de social ni de gobernanza. Pero después vinieron los eventos de octubre del año 2019, después vino la pandemia, donde estuvimos probablemente un año y medio hablando principalmente de temas de social, un montón de normas, leyes, las 40 horas. Los empresarios se dieron cuenta de las condiciones que vivían sus colaboradores en sus casas y todo, y hubo toda una inundación positiva de elementos sociales. Las empresas tomaron acciones, una serie de mejoras en un montón de cosas, y eso vimos nuevamente, hubo como un protagonismo del tema ese, social. Y ahora, en los últimos años, han habido quizás dos elementos importantes que yo creo que están menos vinculados con la parte, con la mirada de sostenibilidad, porque tenemos la norma chilena 461, que habla de todo el tema de reportar y memorias, en el fondo, que también generó una mejora importante. Quizás ese tema fue un poquito más bajo cuerdas y manejado más por los especialistas de las empresas, pero hay una mejora importante. Y ahora, Un tema en sí mismo. es un tema en sí mismo, y ahora tenemos el 23 y 24, el tema de la ley de delito económico, que las empresas lo han mirado como una cosa terrorífica, pero tenemos que entender que
estas leyes, obviamente uno quiere tener buenas regulaciones, pero esta ley va a exigir que la forma de hacer empresa en nuestro país mejore sustancialmente. Y lo que vamos a ver en 5 o 7 años más es que la ley de delito económico, que hoy día lo miramos como una cosa terrorífica, el cupo, en 5 o 7 años más, lo que va a lograr es que las empresas mejoren relevantemente su forma de hacer las cosas. Entonces, 18-19, cambio climático muy fuerte. 20-21, social muy fuerte. 22-23-24, gobernanza muy fuerte. ¿Me gustaría que fuese equilibrado? Me encantaría que fuese equilibrado. Lo importante es que avancemos. El tema del cambio climático yo creo que siempre va a estar presente. ¿Por qué? Porque en Chile nosotros pasa la línea de la sequía en una zona que está al norte de Santiago. La línea de la sequía está ahí. Yo estuve Es algo en que se Boston, ve. Yo estuve en Boston conversando con una persona y me hablaba de sequía en Boston. En Boston llueven como 1000 milímetros al año. Tú no podías hablar de sequía allá. Para ellos sequía es cuando baja de 1000 a 950. ¿Sabes qué? Hablemos de sequía en la zona donde hay sequía. Acá en Chile la tenemos ahí, entonces no nos podemos hacer los locos con la sequía. El cambio climático está a la vista y tenemos que actuar. Me parece muy bien que se asocie principalmente el tema del cambio climático y tenemos que ir generando desde las organizaciones, desde las empresas, desde Acción Empresa y generando conciencia de que esto tiene que ser equilibrado entre las 3 letras. Oye, Matías, ya has visto en la experiencia, tanto desde el rol que tenías en Acción Empresa como gerente general de Empresas SB, como ciertos aspectos que sean como más difíciles de avanzar y si tenéis ahí como algún tip, consejo o algo, o ejemplo de cómo se han logrado como sobrellevar esas dificultades para poder avanzar. No en algún tema en particular, sino que pensando más como en cómo llevar adelante y mover al final el buque, que son sobre todo como de empresas más grandes o medianas, como que no es Sí, tan fácil. es muy difícil avanzar porque no hay quick wins o no hay muchos quick wins en el tema de la sostenibilidad. El tema de la sostenibilidad tiene que ser, es como una forma de vida, hay que incorporarlo. Hacer deporte, por ejemplo, quita tiempo, después además que haya dolorío. Entonces uno dice, ¿por qué hace deporte? Porque hacer deporte es parte de tener una vida sana, sobre todo si quieres llegar más viejito de mejor manera, más sano. Pero hay que hacer la inversión hoy día. Salir a hacer deporte un día que hacen 0 grados con contaminación no tiene ni una gracia. ¿Ah? Entonces, hay veces que la sostenibilidad es un poco como eso, hacer la inversión hoy para tener un rédito en 5 o 7 años más. Hoy día yo me imagino a la gente joven que nosotros los más viejitos estamos acostumbrados a estar más tiempo en las empresas, pero la gente joven está pensando estar un año después irse, entonces hacer una inversión que se va a ver en 5 años más, ¿para qué? ¿Eh? Tenemos que sincronizar con esa idea de que estos cambios son, o estas mejoras son a largo plazo. Por lo tanto, hay que ir haciendo... Oye, y la regulación, ahí, ¿qué rol le da a la Voy para regulación allá, voy para allá. para poder... Ay, 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 ay. Ya. Entonces, hay que ir haciendo estos esfuerzos pequeños. Los resultados muchas veces no están a la vista. Ojalá los accionistas, los directores se entusiasmen más con el tema porque obviamente eso ayuda mucho, sobre todo a los ejecutivos que están como más solitarios con esto. Las regulaciones ayudan, lo mencioné antes. Ojalá sean buenas regulaciones, pero las regulaciones siempre generan, si están bien hechas, estos impactos positivos. Lo dije en el tema de las bolsas. Todos cuando vivimos el proceso de las bolsas fue como que nos habían quitado algo. ¿Eh? Lo pasamos mal, hubo que adaptarse. Probablemente alguna empresa la multaron por ahí. Pero 7 años después, 5 años después, no tenemos bolsas plásticas mayoritariamente en nuestro país y eso es un tremendo efecto positivo para el ambiente. Entonces, la regulación sí, se ayuda. Yo soy un creyente de que la ley de delito económico, una vez que haya pasado el tiempo, una vez que las empresas mejoren sus estándares, una vez que esto se haya asentado, va a ser un tremendo beneficio para nuestro país. Nuestro país va a tener una ley que va a regular al mundo empresarial a hacer las cosas bien. Eso es muy positivo, pero hoy día se ve como que viene el cuco. Entonces, la regulación ayuda mucho. La regulación es la forma de ir como cortándole la cola de alguna manera a estas cosas. Yo creo más en la autorregulación. Me encantaría que las empresas se Te voy a autorregularan. preguntar. Pero estamos en Latinoamérica y esas cosas no pasan. ¿Ah?
Quizás si estuviéramos, insisto, en Singapur, yo nunca he estado en Singapur, pero si estuviéramos en Singapur o en Múnich o no sé dónde, estas cosas nacen desde la autorregulación. Yo creo que en nuestro país hay mucha autorregulación, pero también hay muchas otras empresas pequeñas que no pueden autorregularse o no quieren autorregularse, y obviamente para eso necesitamos las leyes. Ojalá fuese en un mix mayor autorregulación o las mismas autoridades, los legisladores dijeran, a ver, ¿quién lo está haciendo bien en este tema? ¿Quién sabe de este tema? Y las autoridades fueran a conversar con los expertos, ojalá empresas, y pudieran regular conforme a algo que sea una mejor práctica, no algo que sea una cacería de brujas. Oye, la sostenibilidad es más fácil abordarla para una empresa grande que para una empresa mediana o chica. Estoy pensando en que el día a día y las capacidades y el recurso humano y financiero, entonces que a lo mejor es mucho más fácil que la empresa grande pueda cumplir con eso y pueda estar como más avanzada versus otras que en el fondo las empresas como a ahogar con tanta cosa que hay que cumplir y que se espera de ellas. Mira, es bien compleja tu pregunta y yo creo que no me aventuro a darte una respuesta así como categórica. Yo creo que depende mucho de la industria, depende mucho del tamaño, depende mucho de los accionistas. Por ejemplo, he visto empresas pequeñitas que son empresas B, certificadas, y por lo tanto ellas nacieron con ese anhelo de partir sus operaciones en esta mirada de equilibrio de sus stakeholders. Nosotros intentamos certificarnos B, pero el esfuerzo que tenemos que hacer es tan brutal que desistimos de hacerlo en el corto plazo y obviamente mantenemos el anhelo de hacerlo en el largo plazo. Pero la certificación B es relativamente sencillo hacerlo cuando tú estás diseñando una empresa desde cero. Pero cuando tienes una empresa que lleva 80 años funcionando de una forma muy específica y de repente te enfrentas a una regulación de este estilo, es difícil. No tengo una respuesta precisa. Yo creo que va a depender del tipo de empresa, va a depender de dónde opera y también de las exigencias del entorno. Porque si tú no tienes ni un beneficio visible en ser empresa B, pucha, está difícil aventurarte a hacer ese tremendo esfuerzo. Si algún cliente tuyo o un inversionista te está exigiendo ser empresa B, es distinto. Natura, por ejemplo, es una tremenda empresa y se certificó B y hay una convicción muy potente de parte de su accionista. Sí. Oye, Matías, más que agradecido por tu tiempo, muy, muy interesante toda la conversación. Me quedo con esa gota de esperanza de que hay empresas que tienen esa mirada de largo plazo que yo creo que es muy necesario para implementar estos temas. Me quedo también con el tema de la regulación, que la regulación ayuda, pero ¿quién más que yo cuando me toca enfrentar algún proceso de consultoría, que yo voy mucho más por el lado cultural, de generar esta cultura, que son procesos bien, bien largos, que necesitamos el apoyo de los directores, de la capa más alta de la empresa para generar estos cambios, porque sin el compromiso de ellos esto tiene patas muy cortas. Entonces, qué bueno ver que hay empresas que tengan ese compromiso, que tengan esa visión de largo plazo. Y déjame terminar con una invitación, sobre todo para la gente joven que está partiendo su carrera, que cree en la sostenibilidad como una forma de desarrollarse, pero después se enfrentan a la realidad y es muy difícil avanzar. Yo les quiero invitar a que hagan el esfuerzo, porque en 20 años más, cuando estés conversando con sus hijos, nietos, a nadie le va a importar si el año 2026 te ganaste un bono o te subieron el sueldo. Eso a nadie le va a importar. Pero si lograste hacer alguna iniciativa dentro de tu empresa que te permita algún tipo de mejora en este mundo. Por ejemplo, Preunic acaba de obtener un reconocimiento por ser una de las marcas en Chile que tiene más productos cruelty free. Esas son las cosas que tú vas a poder contarle a tus nietos o a tus hijos. Si te ganaste un bono, si te subieron el sueldo, obviamente para uno es tremendamente relevante, pero no son cosas que vas a contar. ¿eh? Entonces, atrévanse, hagan el esfuerzo y van a ver que los resultados se van a demorar, pero van a llegar. Y hoy día las empresas están haciendo un montón de cosas interesantes. Quizás hay que darle un poquito más de publicidad, pero se están haciendo cosas muy interesantes. Sí, eso también era un punto que debería tocar, porque el tema de la comunicación de esto yo creo que es fundamental. O sea, al final lo que uno hace
tiene que comentarlo y no quedarnos con eso como bien idiosincrático del chileno, como que mejor no contar, mejor no decir lo que estoy haciendo. Oye, comenta si son cosas buenas, coméntalas, para que la gente también lo perciba y otros te puedan copiar, imitar, y que al final se vaya generando este ecosistema. ¿Sí? Eso es muy bueno. Si las empresas no se atreven a contar lo que están haciendo, otros van a contar las cosas por ellas y en general va a ser de una manera que normalmente no es la que tú quieras. Atrévanse a Claro, hablar, atrévanse a contar lo que hacen. Yo creo que las empresas en Chile hacen un aporte muy importante. Atrévanse a decirlo. exacto. Oye, Matías, muchas gracias por tu tiempo, por esta conversación y por ese mensaje final a las nuevas generaciones, a los profesionales jóvenes. O sea, como gracias por transmitir eso porque creo que es demasiado necesario. Bueno, vamos a tener yo creo que otro capítulo para poder hablar, agarrarnos de ese mensaje último tuyo para poder desarrollarlo mucho más. Le agradecemos un montón, Matías, Juan y a todas las personas que nos estuvieron viendo en este capítulo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Que Gracias, estén muy Carla. bien. Muy bien.